Hoy vamos a hablar de Stradata Analytics, que es un producto que hemos creado básicamente para apoyar a las organizaciones en todo lo que tiene que ver con el manejo de datos, cumpliendo algunos objetivos específicos. Hoy vamos a hablar específicamente de la segmentación inteligente, porque el objetivo es que hagamos la segmentación no solamente por cumplir la normativa que nos están indicando las diferentes entidades, sino que la utilicemos para que sea un medio real de toma de decisiones, utilizando los factores de riesgo y que nos den sobre todo una visión global del negocio. Cuando yo utilizo la información que me genera la segmentación dentro de un contexto de la organización, de cómo es mi organización, así haya otras empresas que pertenezcan al mismo rubro, que hagan, presten servicios similares, mi organización tiene unas particularidades que obviamente se van a ver reflejadas en los resultados de estos modelos que vamos a generar. Entonces, no solamente necesitamos un software que nos ayude, sino que también necesitamos un equipo que nos permita, a través de la consultoría, generar una solución que entregue todas las capacidades y todo el valor que estamos buscando trabajar. No solamente que nos diga cómo está, si estamos cumpliendo, sino inclusive que sea capaz de mostrarnos las tendencias que tiene nuestra organización o que tiene la razón de ser de nuestra organización, y que podamos empezar a crear nuevos servicios y nuevos productos. Nosotros, las características que estamos trabajando con esta solución, obviamente, cumple con las regulaciones que nos exigen las circulares en algunos casos, o que nos exigen las mismas entidades regulatorias para realizar un perfilamiento de clientes. Un perfilamiento de clientes que, si bien se utiliza en la segmentación para SARLAF, pues es una segmentación que nos puede servir para muchos temas. Nos puede servir para temas comerciales, para hacer temas de mercadeo, que yo pueda saber conocer o agrupar en determinado momento los clientes con los que yo estoy trabajando, y con base en eso generar los ofrecimientos que son propios para ellos, o que yo pueda detectar anomalías en esos segmentos que se generan, que en los temas de SARLAF nos generan alertas por operaciones inusuales, pero que si yo estoy hablando en mi negocio tradicional, en temas comerciales, me están indicando que mi cliente se está comportando de manera diferente, y que eventualmente yo tengo una oportunidad de negocio ahí, de yo ser el primero. Yo detecté ese comportamiento, ese cambio en ese comportamiento, yo puedo ser el primero en entregarle valor, teniendo en cuenta pues este nuevo comportamiento que está trabajando. Más que todo, el ofrecimiento que nosotros generamos en Stradata va más allá de simplemente generar una segmentación, si estamos hablando en términos de SARLAF, y es generar una reportería analítica. Una reportería analítica que no solo me entrega el estado de la segmentación por los factores de riesgo, de acuerdo a lo que la normativa dice, sino que además me pone en contexto de cómo está mi organización, cuáles son las variables importantes, cómo se mueve mi negocio, en qué jurisdicciones. Y eso obviamente se ve reflejado con base en los datos que yo tengo y probablemente en lo que tiene la segmentación. Entonces allí voy a ser muchísimo más analítico, voy a poder aportar mayor valor a la organización. Es decir, si yo me voy a sentar a una junta directiva, no solamente a mostrar cuáles fueron mis resultados de la segmentación y cuáles fueron las operaciones inusuales y cuál es la jurisdicción más crítica y el canal y eso, sino que yo me siento y le explico a mi junta o a una entidad reguladora que me está viniendo a visitar una auditoría externa. Yo lo primero que debo hacer es contarle quién es mi organización, y contarle quién es mi organización es mostrándole las cifras, para que inclusive yo pueda más adelante justificar y decir por qué utilicé determinadas variables o no, por qué un modelo estadístico que escogí para realizar la segmentación si es ese y no es otro, de acuerdo a la información que yo pude recabar. Y obviamente esa reportería pues es mucho más fácil cuando yo la veo de manera gráfica, no como simplemente una sábana de datos, un listado de operaciones inusuales o de alertas, sino cuando yo veo eso desde un punto de vista gráfico, donde puedo saber cuáles son mis clientes, las jurisdicciones, los canales que están representando o un mayor riesgo o un mayor movimiento dentro de mi organización. Y obviamente si yo genero integraciones que me permitan gestionar ese tipo de alertas o de operaciones que se están generando inusuales de manera centralizada, voy a ser mucho más eficiente. No tengo que empezar cuando tengo inclusive una reunión con
auditoría, empezar a buscar en los diferentes correos electrónicos quién fue el que autorizó, quién envió la información, si esta persona ya no está en la compañía, tengo que ir a buscar un backup eventualmente. Entonces lo que hago es que centralizo todo en un mismo punto y puedo ser mucho más eficiente en la entrega de la información. Entonces, ¿qué incluye Stradata Analytics? Stradata Analytics incluye una consultoría para hacer la creación del modelo de segmentación, obviamente, y para hacer la generación de las operaciones inusuales. Es decir, con base en los segmentos que se generaron, yo voy a empezar a generar las reglas que me van a decir cómo está sucediendo la transaccionalidad en mi organización y cuáles son los cambios que estoy viendo. Y cuando yo le diga, mire, cuando hay cambios en lo que yo establecí desde un inicio, pues infórmelo. Básicamente eso es el hartamiento de las operaciones inusuales. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Construir una reportería analítica con esto. Yo esta consultoría la voy a trabajar a través de utilizando un equipo interdisciplinario que me permita ser mucho más, aportar muchísimo más dentro de lo que estoy generando. Cuando yo genero estas alertas y ya tengo generada mi segmentación, voy a pasar todo esto a una reportería analítica que me va a mostrar lo que es general del negocio, cuáles son las variables, cómo yo lo manejo y también una reportería más específica sobre el tema de las alertas. Y finalmente, el otro componente que estamos incluyendo es una gestión de casos y alertas, es decir, todas esas operaciones inusuales o todos esos cambios que están sucediendo, los voy a cargar automáticamente en una herramienta que me va a permitir gestionar todo esto que está sucediendo, documentar todos los casos, adjuntar información, realizar escalamientos, es decir, esto me llegó a mí, pero yo no tengo la potestad dentro de la organización para tomar la decisión, necesito información adicional, si estoy trabajando, no sé, con temas de divisas, si necesito pasarlo a la mesa de dinero, entonces le escalo a la persona que corresponde dentro de la organización para que además todo quede centralizado en la misma herramienta, que no sea que yo le mando un correo por fuera y no tengo trazabilidad de eso, de qué fue la información, si me contestó, no me contestó, se demoró 3 días, se demoró 2 horas, y al final yo genero un informe de toda esta gestión que realizo, es decir, qué tantas alertas se me están generando, cuáles son los rublos, por cuál de los factores se me está generando mayor alertamiento y cómo yo estoy respondiendo, cuál es la gestión que estoy realizando sobre eso. Entonces, siendo un poquito más específicos, como les comentaba, la consultoría analítica, pues es todo un equipo de proyecto para la implementación. Es decir, yo combino expertos en analítica y expertos en prevención de riesgo LAFT y de corrupción. ¿Qué es lo que me permite esto? Que yo pueda unir personas especialistas personas especialistas en cada una de esas opciones y llegar a un acuerdo sobre qué es lo mejor. No solamente tengo una persona con un gran conocimiento en una herramienta o en temas estadísticos o en temas analíticos, sino que además le aporto el valor del negocio para que lo que yo estoy generando en estos temas de segmentación sea acoplado realmente a la función que se realiza y a la organización con la que estamos trabajando. Obviamente todo está basado en las definiciones y los requisitos normativos que nosotros estamos trabajando y que van de la mano con los temas estadísticos y de minería de datos, pero que obviamente van muy enfocados a que yo pueda aportarle un mayor valor al negocio y obviamente generar toda la documentación de soporte para las visitas que yo tenga de supervisión. Es decir, que cuando la entidad regulatoria venga me diga, ¿y usted por qué escogió este modelo estadístico y no el otro? Y muéstreme cuáles fueron las pruebas y por qué no tiene esta variable y usted en la completitud de los datos, cómo estaba trabajando este tema. O sea, que ustedes mismos tengan todas las herramientas y todo el soporte para responder favorablemente a las visitas que tenemos típicamente en temas regulatorios. Obviamente generar reportes gráficos en una herramienta especializada es muchísimo mejor, es mucho más fácil cuando yo tengo que explicarle a otra persona, ya sea dentro de la organización o inclusive fuera de la organización, sobre qué es lo que yo hago y cuáles fueron los hallazgos que yo tengo. Entonces, yo puedo entregar datos muy concretos que fácilmente se pueden interpretar dentro de un contexto. Si yo le digo es que mi mayor movimiento está en este departamento y este otro departamento, pues obviamente mi foco, la prioridad inclusive que yo le voy a dar al manejo del riesgo, pues lo voy a trabajar allí. Entonces, unos reportes que están en línea, que yo en el momento en que me siente a mostrárselos a quien se los estemos enseñando,
pues van a tener la información de último momento, pues es mucho más confiable que si es un reporte que yo me pasé un mes de pronto generando. Entonces la información que estoy mostrando es de hace un mes, no es ni siquiera de esta misma semana o del día de ayer. Entonces yo puedo ver ahí toda la evolución histórica de pertenencia a los segmentos, que lo vamos a ver ahorita en la demostración que vamos a hacer, cómo ha sido el comportamiento transaccional de las operaciones inusuales que se han detectado, dónde se concentran los mayores riesgos, cómo se distribuyen y cuáles son pues los reportes que me van a enseñar toda esta información realmente. Y en el otro punto que les contaba, nosotros pues tenemos la herramienta para hacer gestión de casos. ¿Qué me permite hacer? Ser mucho más eficiente en mi trabajo como individuo, es decir, que yo puedo ser más rápido y asertivo en la toma de decisiones. Y este es un tema muy importante dentro de las organizaciones. Cuando yo inclusive siendo analista y soy el encargado de traer la información y tengo que ir y bajarla ya y acomodarla en Excel y quitarle los puntos, las comas, en CSV, todo este tipo de cosas, la mayor parte del tiempo me lo puedo estar gastando simplemente en acomodar la información para que quede lista en una tabla de Excel en la que luego yo empiezo a analizar los datos. Entonces, estoy siendo, inclusive puedo ser un cuello de botella o no estoy siendo tan eficiente en mi organización, en la entrega de la información, pues porque me la paso la mayor parte del tiempo haciendo carpintería, acomodando los datos para que luego yo pueda empezar a analizarlo y al final del tiempo pues no lo logro y puedo sacar simplemente una conclusión que realmente no está equivocada o no tengo el acceso a la información, entonces me quedan variables por fuera que pueden ser fundamentales para la decisión que estoy tomando. Y eso genera una afectación en el equipo. No solo porque no tengamos el seguimiento individual, sino porque eventualmente puede ser que el proceso que justamente estoy manejando yo es el proceso que requiere mayor trabajo porque no está la información disponible, porque la persona o las bases de datos no me dan toda la información que tengo, entonces yo tengo que empezar a complementarla. Entonces yo necesito que mi equipo también tenga las cargas debidamente distribuidas y que todos trabajemos de forma coordinada para que la información fluya y para que las decisiones se puedan tomar rápidamente. Para nosotros es muy importante, obviamente, como les comentaba Isabel, nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en soluciones que son pioneras en el uso de tecnologías 4.0. Entonces, en este momento ya estamos generando soluciones que son 100% cloud, que utilizan infraestructura que nosotros mismos disponemos, que es flexible, que es segura y escalable, sobre todo según cómo vaya evolucionando la organización. Muy rápidamente nosotros podemos tener un crecimiento y lo que necesitamos es que la infraestructura nos soporte eso que estamos haciendo sin tener que eventualmente generar unas grandes inversiones o que si yo necesito para una temporada muy específica tener una mayor infraestructura, pues que no tenga que pagar durante todo el resto del año eso que estoy haciendo. Cuando estamos hablando también de el modelo de infraestructura single tenant que nosotros estamos ofreciendo, es un modelo de infraestructura que permite tener toda la información alojada en un ambiente propio para cada entidad. Esto nos permite ser muy eficientes, darle cumplimiento a las circulares, por ejemplo, la superintendencia, la 005 y la 007, donde necesitamos garantizar la seguridad de la información y que todo el manejo que hacemos de la información en la nube está de acuerdo a los estándares que tiene la industria o que se están exigiendo. Entonces, ese tema es un tema muy importante que nosotros lo podemos garantizar a través de la infraestructura que estamos manejando. ¿Y qué infraestructura es esta? Pues estamos utilizando la nube de Amazon Web Service, que es el líder en el mercado en estas soluciones. Y lo que hacemos en estos casos es generar infraestructura de manera separada para cada uno de los clientes, es decir, garantizamos que los datos no se están mezclando entre las diferentes compañías, que podemos hacer conexiones con las aplicaciones propias o las aplicaciones internas de cada organización si el recurso lo requiere o si el proceso que estamos trabajando lo requiere, o si no, pues simplemente damos acceso a través de un navegador web y la información va a ser la misma. La forma en cómo la van a manejar y cómo van a tener la oportunidad de la información va a ser muy similar. Obviamente, al trabajar con un líder en el mercado en esto, pues garantizamos todos los temas que tienen que ver con seguridad, con el manejo de la información, evitar ataques y podemos darle acceso a los usuarios dentro de la organización que necesitamos que lo trabajen. ¿Listo? Entonces, Isa, vamos a realizar ahorita la demo. No sé si de pronto tenemos hasta aquí algunas preguntas que podamos ir realizando.
aquí nos han llegado unas preguntas que creo que podemos aprovechar para realizarlas. Entonces, dice, vamos a conectar Stradata con la ERP CIESA, que es mi origen de información transaccional, para realizar los modelos transaccionales diarios. Para realizar el monitoreo transaccional diario. Qué pena, Ana, corrijo la pregunta bien como está. ¿Podríamos conectar Stradata con la ERP CIESA, que es mi origen de la información transaccional, para realizar los monitoreos transaccional diario? Sí, claro. Digamos que hoy estamos enfocando un poco Analytics hacia el tema de segmentación para todo lo que tiene que ver con cumplimiento normativo de SARLAF, pero efectivamente también podemos utilizar los modelos analíticos para hacer monitoreo transaccional, es decir, saber cómo se está comportando e inclusive detectar anomalías en las transacciones que se están realizando. Si los montos están por encima de lo permitido, si está haciendo transacciones en diferentes jurisdicciones en muy poco tiempo, por ejemplo, que eso va también muy enfocado a temas de prevención de fraude, ¿no? No solo fraude interno, sino también fraude externo. Entonces, efectivamente lo podríamos hacer. Espero haber contestado bien de acuerdo a lo que preguntaban. Strat Analytics lo manejamos en dos modelos de negocio. Lo hacemos en implementación propia, quiere decir que nosotros vamos, realizamos la consultoría, pero dejamos todo implementado dentro de su propia infraestructura. Nosotros utilizamos una herramienta analítica que, aunque es software libre, está posicionada en Gartner y es muy intuitiva para trabajarlo. Entonces es muy fácil cuando nosotros les dejamos a ustedes la ruta, los algoritmos implementados. Si ustedes tienen personas dentro de su equipo que manejen este tipo de herramientas o que tengan conocimiento en sus propios equipos, pues pueden utilizar, ustedes mismos pueden hacer los mejoramientos y en cualquier momento adicionar, recalibrar lo que necesiten hacer. Y obviamente si tienen una infraestructura muy robusta, pues para ustedes puede ser realmente de mayor valor reutilizar o aprovechar esa infraestructura. Y obviamente toda la ejecución y la administración se va a realizar por las personas dentro de su organización. Pero tenemos un modelo de negocio que ha sido muy interesante, que es hacer la tercerización de este proceso de segmentación. Nosotros lo llamamos como en un modelo BPO. La ejecución y la administración se realiza en Stradata, con recursos de Stradata, de acuerdo a la periodicidad que establezcamos. Nosotros necesitamos que los modelos se corran semanal, que se corran mensual, trimestral, de acuerdo a la dinámica que tenga su propio negocio. Lo hacemos en la infraestructura que hablamos ahora, es una infraestructura segura y escalable que es Amazon Web Services, que para nosotros es más como generar un apoyo adicional en los equipos de cumplimiento. En el sector financiero llevamos muchos años pues trabajando este tipo de normatividad, el cumplimiento de esta normatividad, pero en muchas empresas en el sector real es más bien reciente, podríamos decirlo entre comillas, y hay muchas en las que la labor de oficial de cumplimiento es un rol adicional, un sombrero adicional que le están colocando a una persona que realiza otras funciones, o puede ser que los equipos no sean tan robustos, no tengan personas que puedan dedicarse a hacerlo y la naturaleza de negocio de pronto les empieza a demandar mucho más tiempo. Entonces, nosotros lo que hacemos allí es que somos como un brazo extendido, un apoyo adicional a los equipos de cumplimiento, donde ustedes descargan esa responsabilidad de nosotros y hacemos unos informes periódicos donde revisamos, de acuerdo a lo que establezcamos, venga, cuántas alertas se han generado, cómo está esta segmentación, hacemos recalibración porque estamos viendo que la dinámica del negocio está cambiando mucho o algo que ustedes han hecho ha generado esto y pues todo va dentro del mismo contrato que estamos realizando. En ambos casos tienen acceso a la reportería analítica, en ambos casos van a poder trabajar la gestión de alertas, pero probablemente las respuestas a esas alertas va a ser algo que nosotros vamos a trabajar dentro del BPO. Entonces, se vuelve un trabajo mancomunado, pero que nosotros esperamos poderles apoyar en esas labores cuando eventualmente la labor de cumplimiento se vuelve una carga que no se puede manejar y obviamente el objetivo es que pues seamos muy eficientes y muy cumplidores en este tema. Isa, no sé si tenemos más preguntas, creo que estamos bien de tiempo o estoy un poquito corrida. Bueno, Ana, sí tenemos más preguntas, estamos un poquitico sobre el tiempo, pero vamos a tratar de resolver, sí, vamos a tratar de resolver las dudas que nos van llegando y si no, igualmente los vamos a contactar para dar respuesta a sus dudas.
Les recuerdo que tenemos Excelente. todavía abierto el sorteo que tenemos de una asesoría para el proceso de segmentación con nuestro gerente de analítica. Recuerden que la invitación es a seguir Stradata en LinkedIn, compartir el post que tenemos actualmente y comentar la pregunta que tenemos, que es: ¿crees que el principal obstáculo para generar una correcta segmentación LAFT es la calidad de los datos? Ya tenemos varios participantes y quería recordarles que todavía está abierta el sorteo. Vamos entonces ahora sí, Ana, con las preguntas que nos han llegado por acá. Dice, Listo, ¿cuánto se excelente. demora una implementación de segmentación? Bueno, todo depende, siempre depende de las variables que estemos trabajando, de cómo sea la dinámica del negocio, de la calidad de la información que tengamos, que este es un tema que en algunas ocasiones puede ser un poco álgido porque de pronto necesitamos variables muy específicas para poder hacer la segmentación o que son mandatorias, por ejemplo, según la regulación y no tenemos una buena calidad. Por ejemplo, puede ser que nosotros necesitemos incluirnos en la variable activos y eventualmente no la tenemos porque nuestro negocio está en tarjetas de crédito. Entonces, pues en las tarjetas de crédito está lo que de pronto yo le haya colocado, pero puede ser que la calidad no sea buena o que de pronto el monto que le estamos colocando está pareciendo mayor o menor. Entonces, ese tipo de cosas influyen mucho. Típicamente nosotros estamos hablando alrededor de entre 2 y 4 meses. Para nosotros, una implementación típica son 3 meses. Si todo va perfecto, si tenemos la información disponible, si tenemos la definición de variables muy fácilmente, si el acceso a los datos está aprobado, pero digamos que más o menos se mueven esos rangos. Perfecto, Ana. Voy a hacer una pregunta adicional. Nos dicen, ¿esto solamente funciona, Stradata Analytics solamente funciona para la segmentación LAFT? Excelente pregunta. Me gusta mucho esa pregunta. De pronto yo al inicio traté de decirles, mire, el producto de Stradata Analytics pues básicamente utiliza todo lo que tiene que ver con los modelos analíticos, modelos estadísticos para realizar diferentes actividades. Hoy lo enfocamos a segmentación, pero definitivamente la respuesta es no. Podemos utilizar la analítica para un sinnúmero de tareas dentro de nuestra organización. Inclusive hoy en día nosotros almacenamos muchísima información por múltiples motivos, porque la mayoría de nuestras operaciones ya están automatizadas, porque tenemos ERP, CRM, tenemos acceso a redes sociales, tenemos una gran cantidad de información que estamos almacenando, o inclusive por temas regulatorios, no, que este tipo de información hay que guardarla hasta 5 años, hasta 10 años. Entonces, estamos pagando por infraestructura o estamos pagando por mantener esa información, pero en muchas ocasiones no la utilizamos. La analítica es la herramienta perfecta para utilizar ese histórico que tenemos, esa gran cantidad de información que nos llega y empezar a generar modelos que nos aporten y que nos ayuden a tomar decisiones, que yo pueda hacer un monitoreo transaccional, que yo pueda saber cuál es el comportamiento que están teniendo en los accesos, por ejemplo, a mi página web, si yo puedo saber cómo se comportan mis empleados, si los empleados están accediendo más veces a un producto específicamente y yo pueda generar patrones y decir, mira, es que cuando Ana María empieza a visualizar 5 veces este tipo de producto, al siguiente mes tengo una reclamación de un cliente de ese producto diciendo que le falta plata, le sobra, ese tipo de cosas. Entonces, la analítica, cuando hay una gran cantidad de datos, pues nos ayuda muchísimo a ver eso. O sea, yo no me puedo sentar yo sola a visualizar unas sábanas de datos impresionantes que no puedo fácilmente encontrar las correlaciones. Entonces, nos sirve para muchas cosas: monitoreo transaccional, prevención de fraude interno, anticorrupción, líneas éticas. Para muchas cosas nos sirve Stradata Analytics. Muy bien, Ana. Tengo otra pregunta por acá. Nos dicen, ¿trabajan con otras herramientas analíticas licenciadas? Sí, señor. La respuesta es sí. Tendríamos que revisar específicamente cuál tienen ustedes, pero en nuestro equipo tenemos personal con conocimiento en herramientas analíticas licenciadas y podemos utilizar las que ustedes tienen. No hay ningún problema. Muy bien, Ana. Creo que hacemos 2 preguntas más y vamos con el sorteo, que nos quedan 2 minuticos en este Ok. tiempo. Dice, ¿qué pasa con la información en la nube? ¿Está permitida?
Sí, digamos que a eso mucho hace, por ejemplo, la superintendencia hace mucha referencia al cumplimiento de la circular 005 y 007 y se refiere específicamente a eso, que el partner que se escoja para almacenar la nube, para tener las aplicaciones, cumpla con esos lineamientos. Entonces ya, y Amazon Web Service pues es uno de los líderes en ese tema, donde nos garantiza alta disponibilidad, que yo pueda recuperarme, que yo tenga la información en el momento en que lo necesite, si necesito tener espejos. Espejo se refiere pues a que la información la tenga en un lado y en el otro en caso de que el servidor principal se me caiga, que a veces tener eso dentro de las organizaciones nos genera demasiados costos. Entonces, la información en este momento ya hay una regulación, ya está regulado ese tema y está dentro de las circulares que les estoy mencionando. Listo, Ana, vamos con la última pregunta. Sí. Dice, ¿los datos de la empresa viajan a Stradata por web service o carga de archivos? Por web service, inclusive algo que creo que dije antes, nosotros hacemos encriptación en tránsito y en reposo, es decir, los datos están encriptados en el momento en que están almacenados y cuando viajan desde la nube hacia las propias organizaciones también se encriptan, tienen la encripción en tránsito. Entonces ahí tenemos seguridad también.